bienvenidos. Creo que el día de hoy tenemos papás bien comprometidos, papás que yo aprecio mucho, que conozco ya desde hace tiempo y decidí invitarlos a ustedes porque los admiro mucho. O sea, creo que ustedes me han enseñado también a mí como terapeuta muchas cosas que se pueden lograr si la familia se compromete y trabaja en conjunto, ¿no? Claro. Entonces, pues, gracias por aceptar la invitación. Y, pues, bueno, vamos a empezar a hacer algunas preguntas, a hacer este diálogo como parte de la campaña que estamos haciendo en relación al autismo. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a recordar un poquito cómo se sintieron ustedes cuando recibieron el diagnóstico, si en algún momento llegaron a tener como cierto temor, ciertas preguntas en relación a lo mejor cómo le voy a hacer con mi hijo, si a lo mejor también llegaron a tener inquietudes o miedos en relación a este diagnóstico. ¿Se acuerdan cómo se sintieron? Sí, yo creo que en el caso mío, como mamá, me dio un poco de tranquilidad, curiosamente, el diagnóstico, porque teníamos ya un camino recorrido. El diagnóstico nos lo diste cuando tenía como unos 7 años. Más o menos, sí. Y nosotros empezamos a trabajar en él, que veíamos ciertas situaciones desde los 2 años. Entonces, nunca dejamos de trabajar esos 5 años. Estaba en terapias, estaba en diferentes situaciones, pero nunca sabíamos en específico qué había. Y entonces empiezas a dudar de un diagnóstico y qué será y no será. Entonces a mí en lo personal, el momento que viene el diagnóstico es, ok, este es el diagnóstico, y entonces ya el trabajo que se va a hacer ya va a ser más enfocado a un diagnóstico. Y no quiere decir que yo en lo personal no pasara un duelo, pero yo creo que fue tanto el trabajo de 5 años que también ya fue como que tiene un nombre. Es el mismo niño, pero ya tiene un nombre, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, como preámbulo, agradecerte al contrario a ti por la invitación, por el tiempo que le has dedicado al niño, que ahorita ya no es ningún niño. Ya sé, apenas decir, ¿cuántos años tiene? Va a cumplir 16 en mayo. Cumplir 16 Ay, qué años. padre. Entonces, ahorita comentabas algo interesante, fíjate, y tiene que ver con un papá, el diseño de vida que tengas para tu hijo. Uh-huh. ¿Sí? Conceptualmente, en mi caso particular, en caso nuestro, no tenemos diseñado o no teníamos expectativas de que el niño fuera astronauta, por ejemplo, ¿no? Y que yo quiero que sea futbolista, y quiero que sea músico, y quiero que... No teníamos, o yo en particular no tenía diseñado claramente acerca de hacia dónde quería que llegara el niño cuando fuera adulto. Y ese es uno de los principales problemas, es no adaptarte al crecimiento del niño como se vaya dando y que te gane a ti como papá el diseño de la vida de tu hijo. Hay mucha gente, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, hay papás que viven lo que no vivieron en la vida de su hijo. A través de los hijos, claro. Exacto. Y quieren que sea el mejor deportista y lo meten a la clase de fútbol americano, de fútbol, soccer, a la natación, porque yo quería que tú fueras, y ahí está. Y después de muchos años, es algo que disfrutan ellos, claro, y que quieren verlos ahí, ¿no? Y después de muchos años, papá, a mí me gusta la natación, y me gusta el fútbol, soccer, quiero ver pintura. Exacto. ¿No? Entonces, algo parecido yo creo que tiene que ver con ese primer impacto, oye, mi hijo tiene autismo, no va a poder hacer esto que yo he diseñado para él. Esa es una. Y la otra, lo que decimos hace rato, el tema de la ignorancia. El pensar que el autismo es igual a algo malo. Uh-huh. La gente piensa, y siempre lo he dicho así, te vas en el transcurso del tiempo, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando sale el famoso VIH, ¿no? Uh-huh. El SIDA. ¿Qué pasaba con la gente? La gente estaba estigmatizada. Hace días volvimos a ver la película
o yo por enésima vez siempre me dice, ¿estás viendo otra vez esta película? La película de Filadelfia. Ay, buenísima. Ay, me encanta. Uy, todo. Exacto. Entonces, donde sale el tema de cómo tratan los primeros casos de VIH, al grado de que él va se siente tan presionado que Denzel Washington va con el doctor y le dice, oye, pero esto, si me saluda no pasa nada, ¿no? Y si tomamos el mismo refresco, y que le dice el doctor, no, güey, nada más por estas son las características por las cuales, o una transfusión o por un tema sexual, ¿tienes algún problema con eso? No, gracias. Y se va. Entonces, ¿qué quiero decir con esta pequeña analogía? Se hace un tema tan grande o se cree una situación tan grave sobre algún padecimiento o una enfermedad, que eso es lo que nos está pasando hoy en día con el autismo. El autismo, en todos lados, la gente no conoce qué es, no sabe qué es, no sabe cómo tratarlo. A ver, que yo creo más adelante lo vamos a ver. En temas educativos, las escuelas, la estructura, los clubes sociales, en general las familias no sabemos qué hacer. Al menos que tengas un ser allegado, te empiezas a informar, porque me ha tocado que preguntan y aparte hay gente que a veces cree que te va a ofender por preguntar y al revés. O sea, yo imagino que hay gente que le molesta a lo mejor ciertas preguntas si tú todavía no tienes asimilado un diagnóstico. Pero ya cuando tienes asimilado un diagnóstico, al revés, si tienes dudas, pregúntame. Claro, o agradeces también el que tengan esta inquietud por aprender algo que a lo mejor no está en tu vida, pero pues tarde o temprano hay muchos chicos que a lo mejor no estaban diagnosticados, pero sí pertenecían a ese gremio o a ese grupo, a ese espectro del autismo, ¿no? Entonces, creo que también es un poco eso, o sea, el informar, y entonces ya es, mientras no lo tengo cerca, no me entero, no tengo ni la más mínima idea. Que eso que dicen es bien valioso. Cuando ustedes llega el diagnóstico, bueno, ya tenían cierto camino recorrido, a lo mejor no con el nombre como tal, pero ya habían estado como investigando, se habían acercado a diferentes espacios con terapeutas y demás, ¿no? Creo que su sensación fue de, por fin puedo nombrar lo que tiene mi hijo. Y creo que eso es algo también bonito. Ahora, para ustedes, ¿qué es el autismo? O sea, ¿qué tanto sabían del autismo? ¿Qué tanto se tuvieron que sumergir en relación al diagnóstico? Porque creo que también eso les ha servido mucho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Como el empaparse, que tú hablabas justo de eso. O sea, a veces ignoramos lo que es el autismo y asumimos o podemos poner como ciertos mitos o lo vemos como blanco y negro, como no. O sea, pueden ser muchas cosas. ¿Tú? ¿Yo? Para mí el autismo es un estilo de vida. Es una forma de vida distinta a la nuestra. Sí. Que no... Es fecha que como papá de con autismo, no llego a entender al 100% ese estilo de vida. Porque es muy difícil, siempre utilizo esa frase de todo el mundo tenemos algo, sí, más desarrollados que otro. Pero dentro de esta vida normal que tenemos, no llego a entender, no llego a comprender cuál es al 100% ese estilo de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que estamos trabajando. Primero, tratar de entender al 100% ese estilo de vida para poder ser parte de él. Nunca, yo creo, y lo insisto, nunca vamos a poder entender al 100% qué significa ser autista, porque no lo somos. Así es. Tenemos algunos rasgos. Ya después dices tú, mira, me identifico. Volví a ver tantas veces la película. Porque ya sé qué es lo que pasa y cómo va a terminar, ¿no?
pero no llegamos a entender. Entonces, considero que el autismo para mí es un estilo de vida, y como un estilo de vida diferente al nuestro, yo creo que esa es la gran solución que vamos a tener a futuro. Que este estilo de vida sea exactamente igual al nuestro, que algún día encuentre ese canal que pueda pegar exactamente en esta vida normal nuestra, ¿no? Y creo que es lo que decías, que si teníamos contacto, en realidad a lo mejor como tal, con nombre no teníamos contacto, pero sí habíamos conocido parejas que tenían un par de niños, que tú veías con respeto de algo pasa, pero no preguntabas, porque también creo que pues antes había más tabú, o sea, se está abriendo a base de empujones, porque creo que también está costando mucho trabajo, pero pues no sé, antes de que naciera Emilio, o sea, hace 15, 20 años, hace 20 años era todavía más cerrado, ¿no? Entonces lo veías como algo pasa. Y ahorita ya te encaja, fíjate, esa pareja que conocíamos, sus niños seguramente estaban dentro del espectro. Entonces, realmente empezamos a empaparnos de información. Fue a lo mejor una de nuestra forma de ser resilientes. ¿Cómo podíamos ser resilientes? Con información. ¿Cómo podíamos trabajar a favor con información? Y entonces sí empezamos ahora sí que a buscarle, aún a la fecha de repente nos metemos a pláticas pero en ese momento sí fue como nuestra salida. Nuestra forma, ¿no? También. Nuestra forma. Plática en no sé dónde y ahí vamos a la plática para que nos llenáramos de más información y esa información nos diera, yo creo que un poco más de tranquilidad, porque realmente estábamos en ese momento en un futuro incierto para Emilio, aunque sabías que íbamos a hacer todo lo posible, pero tú no sabíamos en realidad cómo iba él a reaccionar con todo el equipo trabajando con él, ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso es. Oigan, ¿y experiencias que recuerden que hayan sido como difíciles? O sea, hablábamos como también de estas diferencias, ¿no? O de normal o diferente, que hay veces que nos da miedo lo diferente. Entonces, me imagino que en algún momento han pasado alguna experiencia, ya sea agradable o desagradable, en relación al diagnóstico. ¿Les ha tocado? Agradables, como dices tú, gente, que eso es interesante. Emilio, en el caso particular nuestro, dentro de situaciones agradables, el hecho de que es muy, muy interesante, el hecho de que él mismo sepa cuál es su condición. Ya llegamos ahorita a donde estamos parados. Él mismo sabe de su condición, él mismo sabe de qué tiene que trabajar, él mismo sabe dónde está parado. Agradable, gente como ustedes que nos han apoyado, situaciones agradables cuando en la calle la gente tal vez te dice, oye, qué bien que niño, oye, porque hay gente muy perceptiva o gente que se da cuenta y gente que demuestra cierta empatía contigo, ¿no? Agradables cuando hay logros en él. También. Como a veces que te mandábamos los videos de que se iba solo a pasear a la perrita. A la perrita. O cositas así, conforme lo ibas impulsando, también eso es esos pequeños logros de que hay cosas que ya puede hacer de forma muy independiente. Que ahorita, por ejemplo, si él tiene hambre, baja y se hace un desayuno, se hace una cena, y es más, no se la hace él nada más, o sea, como sabe que su hermana a veces le da más flojerilla, oye, te hago, y la otra, ay, sí, gracias, y la otra lava los platos, padre. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, la verdad, yo puedo decir que son cosas muy agradables y son parte de él, o sea, y es parte de, a lo mejor, de que está dentro del espectro y es como cuadradito y todo, pero entonces hace sus cosas y trae ciertas satisfacciones. Entonces, simplemente estar comiendo y ver a la
perrita ahí en un lado de él así, esperando a que termine de comer, porque para él es ahorita, pero a él le agrada que lo busquen, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas agradables, también las hay no tan buenas, o sea, Yo creo que vamos otra vez a lo mismo, falta de información. Yo creo que lo más desagradable radica esencialmente desde mi perspectiva en que la gente utilice la palabra inclusión sin serlo. Eso es lo más desagradable de todo. Lo más desagradable es decir, yo soy inclusivo y que no tenga ningún elemento técnico, ningún conocimiento tampoco. sobre el tema acerca de qué es el autismo y cómo tratarlo y cómo apoyarlo y cómo darle seguimiento y qué hacer y cómo hacer. Eso es lo más desagradable de todo. Desagradable que ahorita que estamos en el tema de campaña, que ningún político hable acerca del tema, que no haya propuestas claras, que no haya alguien que en realidad sepa y se empape, porque pues es... O ve con un especialista y empápate. O sea, entiendes que necesitas... Y no solo es como poner bonito a capullo, sino, bueno, métete y haz modificaciones verdaderas desde dentro, ¿no? Exactamente, realmente enfócate en lo no visible. Exacto. Desagradable. Nosotros somos, si somos creyentes, somos bendecidos por la situación que tenemos de darle un seguimiento, un tratamiento, una forma de llevarlo a cabo. Desagradable es la gente que no tiene ni siquiera la forma de tener alguna atención. Un recurso, claro. Un recurso, un apoyo, qué hacer, a dónde llevarlo. Desagradable es la gente que tiene que llevar a la escuela a un niño con estas características a una escuela pública que no va a llegar a más allá de sexto año de primaria. Sí. Porque la escuela pública lo limita totalmente y le va a decir ya en secundaria, ¿sabe qué? No me lo traiga. Eso es bastante desagradable. El pensar que como son diferentes, no tienen ninguna oportunidad. Eso. ¿Y sabes qué otra cosa nos hemos topado mucho también como parte desagradable? En el caso de Emilio, no se le nota mucho que está dentro del espectro hasta que empieza a y necesitas tener cierto conocimiento. Pero pues también es porque es un niño trabajado mucho trabajo. O sea, tiene mucho trabajo. Entonces es desagradable que necesites ver físicamente algo para que entonces seas empático. Eso, híjole, ¿qué estás diciendo? Eso es bien importante. ¿Cómo hay algunas condiciones, por ejemplo, que son visibles, como el síndrome de Down, por ejemplo, o alguna discapacidad motora, y entonces se genera una empatía casi creo que en automático? Ajá. Y no por, o sea, somos una sociedad ignorante de cierta manera y no hay una cultura en relación a la salud mental. Entonces, todas estas condiciones que no son visibles y que no son evidentes son más complicadas, por así decirlo, de tener esta empatía y de poder mostrar, ahora sí como que un conocimiento en relación a estas condiciones del neurodesarrollo. Sí, exactamente. O sea, el tener por inquietud como papás, oye, va a entrar a X clase o qué sé yo, tener que ir por delante y decir, oye, esta es la situación, porque sabes que falta información en la sociedad en general. Entonces, para que la gente entienda que no está chiflado, no es maleducado, no es irrespetuoso, sino es simplemente una condición que genera ciertas acciones. Así es. Que la gente no entiende. Entonces te tienes que adelantar tú y abrir un poquito el camino para luego vetarlo a él, ¿no? Claro. Entonces, esa parte sí también entra dentro de... Híjole, sí, totalmente. Nos falta como mucho camino que recorrer y mucho que compartir, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí vamos. En relación, por ejemplo, a papás, que ustedes, ¿qué le recomendarían a los papás que apenas están empezando este camino? Justo que acaban de recibir a lo mejor el diagnóstico, ¿qué les podrían compartir en base a su experiencia?
¿Por dónde empezar? Uno es no soltar. Uno es no soltar. O sea, va soltando conforme él te vaya dando pie, o ella, ¿no? Pero sí no soltar. O sea, para nosotros sí el apoyo en este caso, tuvimos el privilegio de llegar contigo, de un especialista ha sido como que la clave para seguir en el camino. Estamos hablando de que tenemos aquí, ya vamos para 6 años, 7, no, 7, 8. vamos para 8. Para 8. Uh-huh. Y que tengas a alguien que guíe más o menos los pasos o con quién consultar, por mucho que tengamos información, no somos especialistas. Entonces, y no quiere decir que como papás no tengamos un sexto sentido. Eso es bien importante. Seguir el sexto sentido que te da como papás también es importante. Pero lograr hacer un equipo en el desarrollo de tu hijo, que el equipo no esté formado nada más por papá y mamá, sí, que sí deben de ser un equipo sólido, para nosotros yo creo que ha sido una de las... Esa es una y la otra se oye muy... Hoy en día se le echa mucho, o se le dice, se le da carrilla mucho a las frases, ¿no? Esa de échale ganas, ¿no? Que dicen, no, no digas échale ganas, dicen los jóvenes hoy en día. El échale ganas no sirve. Bueno, otra frase trillada, pero que en mi caso funciona es, no pasa nada. No pasa nada. El niño va a crecer. El niño va a seguir, no tiene nada en el sentido, no tiene nada grave. Puede comer, puede valerse por sí mismo, tratándose de casos, insisto, como el mío, no como niños no verbales o niños muy comprometidos. Pero en el caso nuestro no pasa nada. Hay que ocuparse más que preocuparse en eso, ¿no? Y cada niño, por algo que, como siempre hemos dicho, un espectro. Yo puedo decir... Al mío yo empecé a soltarlo en la escuela a tal edad, al mío empezamos a soltarlo, como dijimos, la primera vez que dijimos, este verano tienen que aprender a hacerse desayunar. Uh-huh. Bueno, era cómico, porque ¿por qué? prendían, o sea, era prender la estufa, por ejemplo, el caso del mío era, a ver, vas a prender la estufa. Y entonces en el clic, 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 él hacía así porque pensaba que la estufa iba a explotar, ¿no? Y luego al momento ponía el sartén y al momento de poner el huevo, pues era desde acá porque sentía que si se acercaba el huevo, entonces era un salpicadero. Entonces, para todo es paciencia y no pasa nada, o sea... Y es un proceso, siempre. Es un proceso y el proceso te lo va a marcar el mismo niño. Digo, empezamos con el proceso de, oye... que se empiece a amarrar el cinturón, o sea, que ya no sea yo la que lo amarre. Ya. Pues te vas a tardar 3 semanas, pues te tardas 3 semanas, entonces es como empezar a trabajar un poco en el... Nada es inmediato, pero no es inmediato, pues nosotros que tenemos 4, tampoco fue inmediato con las otras 3. Y hay un tema interesante en eso que dices tú a los padres, dejarse coachar, dejarse guiar por especialistas. Escuchar, leer, acercarse a literatura, acercarse a artículos, acercarse a los que saben. Pero fíjate, a nosotros nos pasó el tema de el apoyo químico, y hablo a través de fármacos, también es muy importante. En el momento adecuado. Entonces, sí. Eso también, no le vas a crear una dependencia. No va a haber... También hay muchos miedos y tabús. Miedos, mitos, etcétera. Y también avanzamos porque, digo, Emilio empezamos con ayuda de psiquiatra, de fármacos, de neuro, como hasta los 11. Sí. Entonces estuvimos trabajando con él contigo desde los 6 y cacho 7 hasta los 11 y avanzamos. Nada más que empieza la momento de sumar. Había que sumarle algo, ¿no? Sí. Y insisto, dejarse guiar por los que saben, dejarse guiar por la gente, pedir 2, 3 opiniones, si no te sientes a gusto con una, pero hacer algo, insisto, no cruzarse de brazos y no preocuparse mucho, no es el fin del mundo. Mucha gente piensa que es el fin del mundo.
Y sobre todo por la expectativa que tienes tú de que el niño va a llegar a ser astronauta. Tal vez pueda llegar a ser astronauta, no lo sé, pero no hay que ocuparse más que preocuparse en estos temas. Y llegar a un lugar donde tú te sientas confiado de que tienes una Un apoyo. persona que te va a entender al 100 tus inquietudes y que vas a tener quien te diga, calma, vamos a caminar por aquí. Porque sí también hay momentos en los que como papás dices, híjole, ¿cómo le hago por muy involucrados que estés? O sea, digo, yo soy ingeniero, abogado, de psicólogos no tenemos nada. Entonces, y de neuropsicólogos menos. Entonces, sí es importante que como papás, a lo mejor puedes tener muchos recursos, pero necesitas que alguien encamine tus recursos. Claro. Porque es realmente, pues, desconocer. Si la sociedad lo desconoce, pues realmente lo desconocemos en general, ¿no? Claro. Fíjense, algo que yo admiro mucho de ustedes es que han abierto siempre el tema. O sea, es decir, si van a una escuela, por ejemplo, ahorita que están en un proceso de búsqueda de preparatoria, abren a la escuela el diagnóstico. De hecho, así llegamos o Adriana en la primera cita, así llegó a todos los lugares donde se visitaba. Era, oye, el diagnóstico del niño es este. Sí. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Tienen los elementos necesarios? ¿Habrá lugar para él? Que justo para allá va mi comentario. Hay papás que tienen como este temor de les digo o no les digo. ¿Qué les podrían ustedes recomendar también a sus papás? O sea, ¿qué experiencia han tenido ustedes en relación a lo voy a decir porque tengo que saber cómo reaccionan y saber si es la escuela adecuada para mi hijo, saber si tienen el conocimiento, las herramientas y mejor lo abro, ¿no? O, híjole, han escuchado también estos casos de los rechazan por el diagnóstico. Bueno, ahí creo que a lo mejor nosotros estamos en una postura y prefiero que me rechacen a entrar en un conflicto futuro, ¿no? O sea... Mira, hablando de situaciones educativas o no estoy estigmatizando todas las escuelas, en ocasiones las escuelas no están preparadas para toda la verdad también. ¿Sabes? Sí, claro. Mientras tú hablas con la verdad, en ocasiones la escuela te rechaza más mientras más abierto seas. Sí. Sí, lo decimos por experiencia propia. En ocasiones el contar a detalle situaciones de alguna crisis en particular limitaba o hacía que la escuela reaccionara de forma negativa ante esa situación, más que una apertura en decir, a ver, ¿por qué sucedió? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? Sí, hemos aprendido también a filtrar. Ya. No puedes hablar con la verdad al 100%, pero sí debes de ir, yo estoy de acuerdo contigo, enarbolar por delante la condición o el espectro del niño, siempre por delante y siempre decir, oye, ¿estás listo tú? Nosotros estamos listos. Pero ¿estás listo tú como Y escuela? recibes, digo, ahora que recorrimos, que hicimos nuestro recorrido de prepas, recibes esa postura de, pues déjame ver, no, o sea... La que tiene que ver soy yo, ¿no? También. Exactamente, o sea, no te vengo a suplicar, no, o sea, vengo a ver si tienes los elementos necesarios para lo que yo necesito. Entonces, esa parte les cuesta mucho en la escuela. O sea, yo creo que a lo mejor a nivel escolar están más acostumbrados al... Déjame te pongo un examen a ver si yo te acepto. No, es que no necesariamente vas a ser mi opción. Estoy ahora sí que recabando información y viendo qué se nos acomoda a nosotros. Y otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Qué hicimos para esta decisión? Que es una decisión para nosotros muy importante. Pues recorrimos con información, trajimos información y tuvimos una cita contigo, que para nosotros fue una cita para terminar de clarificar. Teníamos una idea, pero pues esto hay, ¿qué crees que es mejor, no?
Sí. Y estamos a nivel prepa, o sea, ha sido como que todos los pasos, pues siento que no los hemos tomado solos. Claro. Y eso a lo mejor y te da como un poco más de seguridad en que tomaste el paso, pues no, porque pues a nosotros te puede cegar el amor, te puede cegar mil cosas, te pueden cegar como papás. A un especialista no. A un especialista va a buscar lo que es mejor para el niño y la condición en la que esté. Los papás a veces no somos objetivos. Ya, es cierto. Desde que recibieron el diagnóstico hasta este momento, ¿ha cambiado su percepción en relación al autismo? Sí, ha cambiado en el sentido tanto positivo como negativo. Negativo, te decía yo, y lo vuelvo a remarcar, estamos años luz de sociedades como países de habla España, de habla hispana como España, que tiene un sistema súper desarrollado en cuanto al autismo se refiere. A mismo Estados Unidos, digo, nosotros al vivir al norte tenemos una influencia muy interesante de los norteamericanos y ellos tienen programas respecto al autismo, lo que te decía yo, ahorita que estamos en campañas, ningún político trae dentro de los temas que tiene como planes de trabajo, planes de gobierno, algo en especial para el tema del autismo, como que se ha quedado relegado, rezagado. Faltan muchísimas cosas por hacer y sí, como la pregunta inicial era, ¿ha cambiado? Sí ha cambiado porque te das cuenta que para las futuras generaciones ojalá y sea distinto, que lleguemos a encontrar, tal vez ya no lo vamos a ver, que lleguemos a encontrar para los otros casos a futuro otras condiciones con las que actualmente contamos, creo yo. Y a nivel positivo, la verdad es que ha cambiado mucho en cuanto a lo que un chavo dentro del espectro puede lograr hacer. Yo creo que el paso número 1 es que los papás lo acepten. Porque si no lo aceptas, no puedes hacer nada al respecto. No estás haciendo nada al respecto. Y el tiempo pasa y no quiere decir que no puedas pescar el tren o sea, 1 hora después. La puedes pescar. O sea, y 2 horas después también. Nunca es tarde. Pero Atendido con tiempo. Pero creo que avanzas de acuerdo a lo más pequeño. Nosotros creo que el diagnóstico fue pues tarde porque le buscamos y le buscamos y le buscamos y le buscamos, pero siempre estuvo atendido. O sea, nunca fue de cero. Pero ya ese enfoque súper específico ya fue a los 7 años. Es que la otra situación es que la condición nunca va a desaparecer. Eso. No es una gripa, hay gente que piensa que es una gripa. Oye, ¿cómo sigue el niño? Pues espérame, si no está enfermo. Es una condición y esta situación va a estar hasta el día que se muera. Y dentro de esa condición encuentras unas cosas maravillosas como su redacción, por ejemplo, como su forma de hablar, como su humor. Es un chico súper querido, digo paréntesis porque en el grupo de jóvenes, ya ves que en esta ocasión que nos reunimos, sí, pues no fue. Ajá. Es la primera vez que no va. Y sí, todo mundo, ¿qué? ¿No va a venir Emilio? O sea, ¿pero por qué? ¿Cómo? Realmente, o sea, tiene un humor muy peculiar y que les gusta. Y estaban diciendo, no, pues es que para bromas apenas Emilio, porque, o sea, estuvieron ahí contando chistes y eran chistes un poco malos. Y la junta de la escuela me dio mucha risa porque un maestro dice, es que para el talent show, hizo como un stand-up. Ya, ¡ay, qué padre! Y dice, no lo vimos, ¿no? Pero dice, la verdad, con los chavos no lo entendían, pero para mí, que soy un adulto, dice, a mí me hizo reír. Ya, qué padre. Entonces, pues sí, encuentras muchas cosas que dices tú, wow, o sea, su forma de leer. Sí, se comen los libros. O sea, y que son también parte de su espectro, o sea, es parte de a él, se enfoca en lo que a él le gusta, ¿no? Claro. Entonces, ahora, pues agarró los rompecabezas, ¿verdad? No hay rompecabezas que no... Entonces, y se supone que
pues en algunas cosas tiene problemas de atención, pero en esa no, o sea, ahí no hay problema. Claro. Creo que al final ahorita preguntabas qué va a pasar a futuro o qué futuriamos, es seguir dando herramientas a una adolescente normal, le da ciertas herramientas a chicos dentro del espectro. Hay que darle el doble de herramientas para poder, número uno, ser aceptado y después pueda realizar ese performance o ese desempeño de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, un diagnóstico muy a tiempo, un tratamiento continuo, un seguimiento muy continuo a muy temprana edad, le empieza a dar todos los elementos técnicos suficientes a él para que a futuro, hasta ahorita decíamos de los tiempos, sí se puede hacer más adelante, pero lo ideal es una detección a tiempo para que a partir de ese punto cero empezar a detonar toda la clase de acciones necesarias y que él vaya evolucionando. Porque, por ejemplo, ahorita, ya que va creciendo, ahorita que ya es un adolescente, que va a cumplir 16, 17 años, está próximo, ya son otras las cosas que estamos tratando con él. Ya no son, porque ya lo de atrás ya pasó, eso ya no hay forma de dárselo, eso ya lo adquirió, ya lo aprendió, ya quedó atrás, ya lo logró. Ahora tenemos que enfocarnos en otras cosas, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los elementos que tiene, a lo que está viviendo. Y justo platicábamos hace días, ¿no? Otra vez volviendo con el tema de los fármacos, tenemos que volver a regular esa situación porque hemos estado muy estancados en el tema de la misma fórmula durante mucho tiempo y creemos que ahora que se va a dar ese enroque o ese cambio, que el fármaco venga a darle ese empujón suficiente. La reevaluación de todo, pues ya lo hemos platicado contigo. Sí. Ya para terminar, ¿qué les gustaría como compartir a la sociedad? Porque al final lo hemos dicho, ¿no? O sea, nos falta mucho, pero ¿qué les gustaría a todas esas personas que a lo mejor no están tan cercanas al autismo? ¿Qué les gustaría decirles a ellos? Pues uno es que estén abiertos a que no todos los chavos son iguales. Que siembren, yo creo que siembren a sus hijos una empatía. Creo que ahorita estamos fallando como papás en eso, porque si no lo sembramos los papás, los chavos adolescentes no la van a tener. Y hay veces que se da, curiosamente hay veces que si hay un chavo adolescente que es empático, el resto hace que deje de serlo. ¿Por qué? Porque a veces no sembramos esa, como papás decimos, oye, pues son diferentes, pero no quiere decir que esté mal. Claro. Piensa diferente y no quiere decir que esté mal. Entonces, y otra parte es, hay que a lo mejor sí guiar a los papás que vean que tienen un niño con ciertas características, sí acercarse a, lo platicábamos, hay mucho miedo de los papás a recibir un diagnóstico de una situación como un autismo, ¿no? Pero yo creo que dentro de ese miedo debería de haber a lo mejor un poquito más de miedo al no estar actuando a favor de tu hijo, porque entre más actúes a favor de tu hijo, él va a lograr, tú ya no vas a estar, ¿no? Pero él va a lograr un poco más. Pero sí creo que ser más empáticos, no juzgar al niño que está tirado en el piso en el súper. Claro. No juzgar al niño que está gritando. Me platicaba una mamá en estos días, estamos en misa, el niño va a hacer su primera comunión, me dice, y si grita, lo voltean a ver como, ¿por qué no callas a tu hijo? Claro. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que ser un poquito más reflexivos a, si eso pasa es por algo. Claro. No, y hay veces que no dices nada, pero las mismas miradas. Sí, en este caso fueron las miradas. O sea, pueden hacer cómo te sientes, o sea, te sientes evidenciado, te sientes incómodo, juzgado, te sientes mal. En lugar de entender. Claro.
totalmente. ¿Cómo es tú que en tu última pregunta acerca de qué recomendaríamos Sí, ¿qué le diríamos a la sociedad? a la sociedad como tal? Bajar esa palabra inclusión a acciones. Que deje de ser una palabra solamente utilizada de forma demagógica O comercial. o comercial o para obtener un lucro. Porque al final me queda muy claro que los colegios, el fin último de los colegios es ganar dinero. Claro. Pero que dejen de utilizar la palabra inclusión y que se pongan a en realidad a practicarla. Yo creo que esa es una de las cosas principales que tenemos que ver con el tema del espectro autista, es que en realidad seamos incluyentes. Claro. Ser inclusivo no es porque yo lo digo, ser inclusivo es porque lo demuestro, porque me nace hacerlo, porque lo entiendo. Dejar de lado la ignorancia, documentarlos un poco más. Preparo a mis Exacto, maestros también. preparo a los maestros, preparo a los alumnos, preparo a la sociedad en general acerca. Papás. Sí, que los papás hablen con los hijos acerca de, oye, te acuerdas del niño fulano de tal, sí, fíjate que tiene autismo. ¿Cuáles son las características? Esta y esta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entenderlo, acercarlo, no discriminarlo, no darle bullying. No es un niño menso, no es un niño tonto, no es un niño que sea chiflado, no, tiene un espectro y un padecimiento determinado y está trabajando constantemente y se da cuenta que lo hacen menos y se da cuenta que se burlan de él y le duele mucho que la gente lo discrimine, porque ya saltamos al otro pedazo que es, hay situaciones discriminantes a los niños con autismo. Claro. Eso también, que en realidad los arropemos y los hagamos parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que eso es lo que deberíamos de decirle a la sociedad que tenemos que hacer. Claro, totalmente. Pues muchas gracias por darse el tiempo. La verdad es que valoro mucho el que se hayan dado la oportunidad de compartir su testimonio, su experiencia, todas estas anécdotas de su hijo, pues Sí, lo valoro mucho. No, te agradecemos nuevamente, estamos muy agradecidos que nos hayas invitado y que sigamos trabajando juntos en el desarrollo de niño. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Os quiero. Muchas gracias.